Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Un pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir, cuidar, supervisar y gobernar una congregación de creyentes. Pero muchas veces hay una falta de balance en el ejercicio de las funciones y hay un descuido en la labor de cuidar y supervisar a la grey. O por el otro lado, hay un desbalance en el mandato de gobernar, lo cual se lleva a un extremo y hay pastores que parecen dictadores. ¿Cuál es el balance del ministerio pastoral? Ese es el tema que estaremos tratando en este día. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos con nosotros una vez más a Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, contento de poder hacer un programa más, contento de ver cómo la obra de Dios está creciendo, contento de ver que cada día hay más personas suscribiéndose al programa y contento también de ver cómo Dios te está usando a ti en la obra del ministerio. Sé que estuviste en México recientemente predicando la palabra a un grupo de pastores. También sé que este año vas a publicar 1 o 2 libros. Actualízanos, Sugel, antes de empezar el programa. Bueno, gracias al Señor, como tú dices, Él sigue abriendo puertas para predicar la palabra. Este fin de semana vamos a estar en Texas, en Denton, en una conferencia ante su palabra, y de ahí seguimos hacia Barcelona. Pero tal como dices, gracias al Señor que por la pluralidad de pastores que hay en la iglesia, Salvador Gómez está ahora dando una serie sobre la vida del rey David, y eso me ha dado el chance para poder dedicarme a trabajar en un comentario del libro de Eclesiastés. Así que realmente estamos sumamente entusiasmados. Es un libro que me fascina y que espero que pueda ser de bendición, no solamente para los creyentes, sino que pueda ser un instrumento que los creyentes usen para evangelizar a otros, que puedan regalarlo a personas no creyentes, porque definitivamente Eclesiastés es uno de esos libros que muestra la vida tal cual es y cómo la única esperanza que nosotros tenemos no se encuentra debajo del sol, está por encima, porque nuestra esperanza Amén. Únicamente está en Jesucristo. Es así. Sugel, ¿cuál es ese balance que debemos buscar en el ministerio pastoral? Y también es un balance que todo líder en toda área debe tomar en cuenta. Bueno, en el programa pasado vimos que una de las funciones principales de los pastores es pastorear la grey de Dios enseñando la palabra. Pero definitivamente la palabra es muy clara en el sentido de que esa no es la única responsabilidad que tienen los pastores. Nosotros estamos llamados a pastorear la grey de Dios. Y yo sé que parece redundante, pero los pastores están cerca de las ovejas y velan por las ovejas. Como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, nosotros vamos a dar cuenta por las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, en ese sentido, predicar es indudablemente una labor tan fundamental del ministerio pastoral que nosotros no podemos permitir, Eduardo, que nada nos aparte de ese aspecto del ministerio. Sin embargo, al mismo tiempo nosotros tenemos que estar cerca de las ovejas y ver el impacto que la palabra de Dios está teniendo en ellas. ¿Cuáles son las necesidades espirituales que las ovejas tienen, etcétera? Sí, dime. Una pregunta. Muchas personas o muchos pastores entienden que con solo predicar desde el púlpito es suficiente y que el Espíritu Santo aplica esa palabra en la vida de las ovejas. Por lo tanto, ellos no tienen que estar quizás tan cerca de las ovejas, y si las ovejas tienen un problema pueden venir donde ellos y recibir consejería.
¿Es esto el mejor modelo? No, aquí hay un balance otra vez. Por un lado, los pastores no están llamados a hacerlo todo en la iglesia. De hecho, en el texto, uno de los textos que vimos la vez pasada, en Efesios 4, es que los pastores equipan a los santos para que la iglesia, como un todo, como un cuerpo, haga la obra del ministerio. Si un pastor pretende hacerlo todo, se va a volver loco, porque mientras crece una iglesia, es imposible que tú puedas estar al tanto de todo lo que pasa con todos los hermanos de la iglesia. Entonces, el cuerpo debe funcionar como un cuerpo y los hermanos deben ministrarse unos a otros. Pero hay una responsabilidad particular que Dios ha dado a los pastores de hacer eso de manera oficial. Fíjate cómo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sin embargo, inmediatamente después, Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Por fin, ¿quién es que tiene esa responsabilidad? Porque Pablo dice: miren a esos que los presiden en el Señor y que los amonestan. Pero al mismo tiempo, ustedes, hermanos, miembros de la iglesia, no descuiden la labor de cuidarse mutuamente. Bueno, nosotros gobernamos la iglesia, presidimos la iglesia, tenemos una autoridad oficial para cuidar de las ovejas, amonestar a las ovejas que no andan bien, pero las ovejas también tienen ese cuidado. Entonces, ambas cosas deben estar en la iglesia, el trabajo de los pastores y la labor de los hermanos. Otro texto que podemos citar aquí es el mismo capítulo 2 de la misma carta a los tesalonicenses. Pablo dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dice, antes bien, en vez de buscar gloria de los hombres y serles carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y más adelante, Pablo dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjate cómo Pablo compara su labor con la de una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos y la de un padre que exhorta, consuela a cada uno de sus hijos. Así que viendo este pasaje en sentido general, más el que acabamos de citar en 1 Tesalonicenses 5:12, es obvio, Eduardo, que la labor de los pastores no se limita a predicar la palabra. Nosotros tenemos que estar cerca de las ovejas. Alguien decía: los pastores deben oler a oveja. O sea, las ovejas deben tener confianza de venir a nosotros, de hablar con nosotros, sabiendo que vamos a darles un consejo bíblico, no a imponer nuestros criterios personales, no a imponer nuestras opiniones. Vamos a dar un consejo bíblico a la oveja que lo necesita. A la luz de lo que tú planteas y has buscado en las Escrituras, es deber de los pastores supervisar a la grey, ¿verdad? Pastorear a los hermanos en ese sentido. Y también todos los unos a los otros que tenemos en las Escrituras, es para nosotros también como hermanos cuidar los unos de nosotros, exhortarnos, alentarnos, perdonarnos, orar unos por otros, amonestarnos, todas esas cosas. Pero hay un mandato directo a los pastores a velar por la grey. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es la traducción de la palabra griega episcopos. Y es una palabra compuesta de epi, que significa sobre, y scopo, que significa ver, velar, vigilar. O sea, que lo que Pablo está diciendo es: mirad por vosotros, los pastores deben cuidar su propia vida espiritual, pero también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores
para pastorear la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Eso es muy serio, Eduardo, porque nosotros vamos a dar cuenta al Señor por esas ovejas. Yo le decía, precisamente cuando estaba en México, le decía a los pastores, les hice una pregunta: ¿cuál es el libro más importante que tiene un pastor además de la Biblia? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el libro más importante del pastor aparte de la Biblia? El libro más importante, Eduardo, es la lista de miembros de la iglesia. Porque tú debes tener esa lista, orar por los hermanos. Por ejemplo, tú sabes que nosotros somos 7 pastores. Bueno, una de las ventajas que tenemos al tener una pluralidad es que podemos dividirnos la lista de miembros y así poder orar por la membresía. Y cada pastor tiene el grupo de hermanos por los que ora, y eso también permite que tú digas: ven acá, yo hace tiempo que no sé de fulano, y tú puedes darle una llamadita, saber cómo está, porque a veces, Eduardo, esa labor de velar por los hermanos no necesariamente quiere decir que tú te pases 10 horas con cada uno. A veces hasta una llamada telefónica puedes resolver un problema, o puedes saber si ese hermano ahora por la pandemia no está yendo a la iglesia, si está teniendo temores. Bueno, tú lo llamas y le das ánimo y le dices: hermano, ven, vuelve a la iglesia, que tenemos un protocolo de seguridad o lo que sea. Pero tú tienes que velar por las ovejas. Una ventaja que tiene también la pluralidad de pastores es que no necesariamente todos los pastores tienen la misma carga con respecto a la consejería. Tú lo sabes, Eduardo, porque tuviste en nuestra iglesia por muchísimos años, que hay algunos de los pastores, algunos de nosotros, que predicamos más que otros. Hay otros que al predicar menos, al tener una carga menor de predicación, les permite ver a más personas. Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar e enseñar. Eso quiere decir que no todos los pastores tienen la misma carga con respecto al púlpito. Entonces, eso permite que un pastor tenga más oportunidad. Pero, por ejemplo, ahora que yo no estoy predicando, yo me puedo dar el lujo de ver más hermanos de los que yo veía cuando estaba, por ejemplo, predicando de Romanos. Y próximamente voy a comenzar otra serie de las 2 cartas a los tesalonicenses, y de verdad que estoy ya muy ansioso de comenzar a predicar de nuevo, pero me falta un rato para llegar al púlpito en lo que se termina la otra serie. Entonces, eso me puede permitir ver más personas que lo que yo estaba viendo hace unos meses atrás. Entonces, eso varía, es lo que quiero decir. No necesariamente todos los pastores en el mismo tiempo hacen todas las cosas. Sí, lo importante es que cada uno, según su llamamiento y según la carga que tenga, vea hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, pueda pastorear y estar en contacto con el grupo que se le asigna. Yo te entiendo, si una iglesia tiene 200 miembros y hay 3 pastores, quizás en vez de tomar 60 o 66 cada pastor, quizás hay uno que puede estar más, darle seguimiento a 80 hermanos y otro a 40 según la carga que tiene, si está a tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? O si tiene un trabajo secular que le impida hacerlo. Y hay una facilidad ahora, Sugel. Es verdad que la pandemia nos ha traído muchos inconvenientes, pero ahora con la pandemia uno puede contactar a los hermanos a través de las redes, por Zoom, ¿verdad? O por otro medio, y eso ayuda o nos da facilidad para poder contactar hermanos en diferentes horarios y hacer lo que tú dices, saber cómo están, o poder tener una pequeña entrevista de 20, 30, 40 o 1 hora con ese hermano o ese matrimonio para saber cómo están espiritualmente, alguna consejería o algún tipo de ayuda espiritual que necesitan. Sugel, por el Zoom otro puede, lado... perdón, que iba a decir que el Zoom en ese sentido es una tremenda ayuda, porque uno puede tener una reunión, tú en tu casa, el hermano en su casa, y como tú dices, no tiene que ser 1 hora, puede ser decir: hermano, solamente te quiero llamar 15 o 20 minutos para saber cómo estás. Así es. Por otro lado, Sugel, tenemos los pastores que fungen como dictadores, que tienen un control de la grey y
yo creo que se involucran en áreas donde Dios no los ha llamado a involucrarse en la vida de los hermanos y le hacen ciertos tipos de exigencia a los hermanos que no deben ser. Así como tú nos has explicado cuál debe ser el balance de cuidar y supervisar a las ovejas, me gustaría que tú nos explicaras de esos pastores que tienden a convertirse en dictadores en una grey. Bueno, vamos a ver lo que dice Pedro en ese sentido, en Primera de Pedro capítulo 5. Yo creo que es un pasaje clave. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y evidentemente ahí la palabra se refiere a los pastores, a los líderes. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, la palabra ahí es pastoread, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. De nuevo, Eduardo, esta palabra es interesante porque no se puede traducir literalmente al español, porque lo que dice Pedro allí es episcopándola, o sea, supervisando la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjate lo que Pedro está diciendo. Ustedes tienen que pastorear, deben supervisar la grey, pero cuidado, primero, no lo hagan por fuerza, o sea, no es como, ay, esta obligación que me han puesto y yo estoy cansado de este ministerio. No lo haga así, hazlo voluntariamente. Debe ser un gozo poder pastorear las ovejas por las que Cristo murió. Eduardo, eso es un tremendo privilegio. Pero segundo, no por ganancia deshonesta, o sea, no lo haga buscando la plata, es procurando el bienestar del alma del hermano. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La iglesia tiene una sola cabeza, un solo Señor, y se llama Jesucristo. No Eduardo, ni Sugel, ni nadie. O sea, la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y Él es el Señor. Pero eso no elimina la realidad de que nosotros gobernamos la iglesia. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, acuérdate lo que veíamos en el programa anterior. Nosotros no tenemos una función legislativa. O sea, nosotros no podemos comenzar a poner leyes en la iglesia más allá de lo que este libro dice. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra, pastorear con la palabra, gobernar con la palabra, aconsejar con la palabra, pero no para imponer nuestras opiniones personales. Déjame darte un ejemplo, Eduardo. Vamos a suponer que hay un hermano de la iglesia que se quiere mudar a otro lugar. Y yo le digo, mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Tú ya averiguaste si hay una buena iglesia cerca de ese sitio. Bueno, sí, pero tú te das cuenta que la persona no ha hecho muchas averiguaciones. Y yo le digo, mira, yo creo que fuera bueno que tú, antes de mudarte, estuvieras seguro de que la iglesia que está en el área es una iglesia que enseña bien la palabra, que tiene buena doctrina. Pero Eduardo, si el hermano decide mudarse a las 2 semanas de haber hablado conmigo, él tiene plena libertad de hacerlo. O sea, claro, yo no puedo gobernar su vida en ese sentido. Yo doy un consejo, pero un consejo no es lo mismo que si un miembro de nuestra iglesia viene a mí y me dice, un soltero, por ejemplo, que está enamorado de una incrédula. Bueno, ahí yo tengo que decirle, bueno, mi hermano, si tú decides seguir adelante con esa relación, tú estás pecando contra Dios y entonces la iglesia va a tener que tomar parte, va a tener que tomar acción disciplinaria probablemente de eso. Sí. Pero ves, son 2 casos diferentes. En un caso no hay pecado. Hay un asunto de prudencia, de sabiduría. En el otro hay un mandato bíblico y por lo tanto tú puedes decirles, oveja, cuidado porque te estás extralimitando, tú estás violentando la voluntad de tu Señor. Pero Eduardo, no es lo mismo violentar la voluntad de tu Señor que violentar la voluntad del pastor. Son 2 cosas muy diferentes. Sí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque mira, es muy fácil
traspasar ese lindero. La pregunta es ¿qué consejo tú le darías, verdad, a un pastor que en su buena intención de cuidar de la grey se ha extralimitado en ese sentido y ha implementado criterios personales y no bíblicos en el pastoreo, o quiere justificarlo con algunos principios bíblicos que no pueden sustentar esa postura? Bueno, yo le diría a ese pastor, asegúrate que cuando tú predicas, cuando tú aconsejas, cuando implementas principios en la iglesia, tú tienes una base bíblica para hacer eso, porque la iglesia es la casa de Dios. Y como la iglesia es la casa de Dios y no la casa del pastor, en esa casa debe hacerse lo que el dueño de la casa dice. Y el dueño de la casa es Dios. Ahora, Eduardo, ¿en qué sentido los pastores gobiernan? Esto es importante también aclararlo. Vamos a suponer, ahora mismo en nuestra iglesia, nosotros estamos tratando de tomar una decisión porque queremos volver a implementar una escuela dominical. Y ya se avisó a los hermanos este domingo. Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the dark
que nosotros queremos los pastores volver otra vez a implementar la escuela dominical. Ahora, nosotros podemos escuchar a la iglesia, y de hecho debemos escuchar a la iglesia. Nosotros le preguntamos a los hermanos, mira, ven acá, si nosotros volvemos a dar una clase de escuela dominical, ¿qué tú prefieres? ¿Que sea antes del culto de la mañana? ¿Que sea durante la tarde? ¿Los miércoles? ¿Que hagamos una mezcla de culto de oración y escuela dominical como tienen otras iglesias? Pero al final los pastores van a tener que tomar una decisión. Y ahí es donde los hermanos deben sujetarse a los pastores. Bueno, ya, si se dijo, miren hermanos, la escuela dominical va a ser los domingos a las 10 de la mañana, por decir algo. El hermano no puede decir, no, yo quería que fuera los miércoles, así que yo no voy a ir. No, pero espérate, o sea, los pastores sí tienen esa autoridad dada por Cristo para gobernar en ese tipo de asuntos y deben tomar una decisión. Pero una cosa es tomar una decisión en cuanto al gobierno general de la iglesia y otra cosa es tratar de imponer tus criterios personales en la vida de los hermanos. Son dos cosas muy diferentes. Yo no sé si eso responde a tu pregunta, Eduardo. Sí, al igual que pastores que entienden que en la iglesia hay diferentes ministerios, uno puede trazar lineamientos de cómo debe dirigirse, pero entienden que cada cosa debe hacerse como ellos creen. Y entonces esto crea muchos conflictos internamente o que ellos deben estar involucrados en cada decisión que se tome en la iglesia. Fíjate, ¿qué pasa en un hogar donde hay un padre sobreprotector y los hijos ya tienen 18, 20 y pico de años y el papá todavía quiere, vamos a decir así, microcontrolar todas las decisiones de los hijos? Esos hijos no van a madurar. Frustración y rebelión viene, sujeto. O no van a madurar. De los hijos y rebelión. Exacto, entonces eso pasa en la iglesia también. Hay pastores que tienen tal control o quieren tener tal control de la iglesia que no dejan que la gente madure. O sea, no permiten que los hermanos tomen sus propias decisiones, sigan creciendo, y aún el hecho del temor, por ejemplo, a que un hermano aconseje a otro porque puede darle un mal consejo. Bueno, eso es posible, pero eso es parte de la dinámica de lo que Dios dice, para lo que Dios diseñó la iglesia. Porque te voy a decir algo, Eduardo, así como un hermano puede dar un mal consejo, un pastor también. Entonces, nosotros no podemos microcontrolar la iglesia y querer hacerlo todo, porque nadie va a madurar, nadie va a crecer. La iglesia no va a crecer, se va a estancar, porque Dios no diseñó la iglesia para que los pastores lo hagan todo. También hay pastores que se involucran en la vida personal de los hermanos en áreas donde no deben inmiscuirse. Por ejemplo, si van a hacer una inversión a algún hermano, una cosa es que consulte al pastor, como en el caso de la mudanza que tú hablabas, pero yo no tengo que tener la bendición del pastor para hacer una inversión o para irme de vacaciones o alguna cosa así. ¿Qué tú nos dirías, Suel? Decía Abraham Kuyper que Dios diseñó 3 esferas de autoridad que se solapan, pero son 3 esferas distintas. La esfera del Estado, la esfera de la iglesia y la esfera del hogar. Entonces, en ese sentido, los pastores tenemos que entender que al meternos en la esfera del hogar para dar un consejo, no es más que eso, es un consejo. Pero si lo que el hermano está decidiendo no es pecaminoso, no viola ningún mandato bíblico, él tiene libertad de seguir mi consejo o de no seguirlo, Eduardo. Y yo no puedo ni mirarlo mal, ni tomarlo a título personal, como... ¿Tú te acuerdas de ese consejero del Antiguo Testamento que cuando no siguieron su consejo fue y se ahorcó? Bueno, es un caso muy dramático, pero de verdad hay personas que piensan que su consejo casi es como si fuera palabra de Dios. Y no, un consejo es un consejo. Y como, ¿verdad? Decían nuestros antepasados, decían, estos son lentejas, si quieres las coges, si no las dejas. Si no es un mandato bíblico, cuidado, pastor, no te extralimites. Sujel, muchas veces esto es fruto, ese deseo de control es fruto de inseguridad, de que si no, las cosas no se hacen como yo digo o yo pierdo el control, entonces me siento mal, me siento inseguro, me siento que me están faltando el respeto, que no tengo el control
de lo que sucede en la iglesia. ¿Qué tú nos dirías de eso? Sí, lamentablemente es así. Y lo cierto es que nosotros no podemos controlarlo todo. Hay cosas que se escapan completamente a nuestro control. Aparte de que la iglesia, al ser una familia compuesta por creyentes más viejos, menos viejos, nuevos creyentes, es una vida dinámica donde no siempre las cosas están en orden, porque es como tú arreglas una cosa por aquí, pero entran nuevos creyentes que tienen todavía muchas cosas que aprender de la vida cristiana y tú tienes que volver otra vez a los fundamentos, pero a veces volviendo a los fundamentos con los nuevos creyentes, resulta que los más viejos están anquilosados y también necesitan ayuda en otro aspecto. Entonces la vida de la iglesia no siempre está así como que fluye como un tren, no, es muy variada y los pastores tenemos que entender que nunca vamos a tener una iglesia donde no hay sobresaltos. Eso no va a pasar nunca. Entonces, también tenemos que tener paciencia. Fíjate que Pablo es muy sabio e inspirado por el Espíritu Santo cuando le dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está diciendo Pablo? Tú necesitas enseñar la palabra, pero tú necesitas tener paciencia, porque a veces nosotros los pastores quisiéramos que ya di un sermón acerca del chisme y el chisme se acabó en la iglesia. Di un sermón acerca del servicio y ya todo el mundo está involucrado. Mira, eso nada más pasa en tus sueños, eso no pasa en la realidad. Es así, Sujel, porque tú lo has dicho, tenemos diferentes tipos de personas con diferentes dones y en diferentes niveles de madurez espiritual y humana. ¿Tú me entiendes? Es un proceso de crecimiento continuo, donde van entrando nuevas personas y aún los que tienen tiempo y son maduros, nosotros mismos, hay áreas con las cuales tenemos que estar trabajando continuamente. Ahora, volviendo otra vez al tema, Sujel, ¿se nos está yendo el tiempo ya? Sí, nos quedan 2 minutos y por eso quería, si tú podías, ¿verdad?, darnos una exhortación final. Tranquilo, Mira, no te 2 preocupes. minutos. Por eso es tan importante, Eduardo, que en una iglesia haya una pluralidad y paridad de pastores. Porque es muy difícil que surja un dictador en la iglesia cuando hay un grupo de pastores que se están cuidando entre sí, donde todos tienen la misma autoridad, aunque no todos tengan la misma función. Definitivamente hay iglesias que tienen un solo pastor porque no hay de otra. O sea, no hay otro don y no podemos fabricar pastores. O sea, que tenemos que tener cuidado con eso. Pero al mismo tiempo debemos orar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Porque el diseño de Dios en el Nuevo Testamento es que una iglesia esté gobernada por una pluralidad de hombres piadosos que cuiden la iglesia, pero que también se cuiden entre ellos para que ninguno se extralimite en su función pastoral. Muy buena exhortación, Sujel. Gracias, mi hermano, por haber estado con nosotros una vez más. Un placer. En tu programa, ¿verdad? Entendiendo los tiempos y queremos desearte que esos planes de ese libro, Dios continúe bendiciendo todos esos preparativos y esa serie de conferencias que tú tienes tanto en Texas como en España. El Señor te lleve con bien y continúe utilizándote poderosamente en la expansión de su reino. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.